Bueno, buenos días a todos. Y es cierto que este capítulo 12 es largo, ¿verdad? Y tiene bastante enseñanza. Pero bueno, como a mí tampoco me gusta pasarme del tiempo, pues procuraremos ir viendo, ¿verdad?, lo que nos dé tiempo. Porque tiene 11 grupos de enseñanza que todas son muy importantes. ¿Para qué? Porque nos van a enseñar cómo tenemos que vivir los cristianos para ser fieles al pacto que hemos estado escuchando en esta mañana. Pacto en la sangre de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, pues ya he dicho que son 11 conjuntos de enseñanza, todas ellas muy importantes, unas quizás más actuales que otras. Por ejemplo, cuando el Señor habla de la avaricia y de el acumular bienes materiales, ¿verdad? Estamos viviendo, sobre todo en Occidente, estamos viviendo en una sociedad que, lucha ansía solo por acumular cosas materiales. Y entonces, bueno, pues el Señor ahí nos va a advertir de ese error. Así que vamos a comenzar en los primeros versos del capítulo 12, que dicen: esto ajustándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Cuando yo en esta semana comencé leyendo este pasaje, lo primero que me llamó la atención, y digo, qué maravilla, ¿verdad? Miles de personas se empujaban con tal de llegar a estar más cerca para escuchar la palabra de Dios. Qué bendición sería si hoy estuviera toda esa acera llena de personas queriendo entrar a escuchar la palabra de Dios. Pero hoy el mundo no está así, ¿verdad? Hoy muchos desprecian a la palabra de Dios. Bueno, y comienza diciendo: guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura sabemos lo que es, ¿no? La levadura, cuando por ejemplo se echa con la harina, lo que hace es que crece, aumenta. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el pecado de orgullo, de soberbia, de creerse superiores, pues que era el pecado en gran parte de los fariseos, ¿verdad? Ellos se creían tan superiores que podían incluso cambiar el sentido de muchos de los mandamientos de la palabra de Dios. Y entonces yo fui a ver lo que la Academia Española dice sobre la hipocresía. Y dice así, lo siguiente, es interesante. Dice: fingimiento de tener sentimientos, virtudes u opiniones o cualidades contraria a lo que realmente se experimenta, con el fin de ocultar la verdadera intención o aparentar superioridad moral. O sea que la hipocresía es dar una imagen exterior que no está de acuerdo con el interior. O sea, aparentar que somos mejores o que somos morales, que somos buenas personas, pero que no coincide con nuestro pensamiento y con nuestro corazón. Y es lo que nos dice, ¿verdad? Y creo que es bastante acertado. Bueno, pues el Señor decía que libraros de esa levadura. Dice: porque nada es encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, lo que habéis dicho en tiniebla, la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en la azotea. Nosotros sabemos que tenemos muchos refranes en el castellano. Y uno dice: no preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá sin tener que preguntar. Y es verdad, en el aspecto de que muchas cosas que a lo mejor están ocultas, pues con el tiempo salen a la luz, ¿verdad?
de nuestras vidas, ¿no? A lo mejor hemos tenido algo mal que hemos hecho y queremos ocultarlo y al final todo se sabe. Y en cuanto a nosotros como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Tenemos también un tema importante que es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo dice la palabra de Dios que se va a juzgar nuestras obras, pero también se va a juzgar nuestras palabras y sobre todo se va a juzgar las intenciones de nuestro corazón. O sea que en ese tribunal evidentemente va a salir a la luz, ¿verdad? Lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, lo que hemos hablado bien y lo que hemos hablado mal, ¿verdad? Y sobre todo si las intenciones de nuestro corazón han sido fieles a la palabra de Dios o no, o ha habido hipocresía, ¿verdad? Hemos querido aparentar lo que no es real. Pues bien, continúa el Señor diciendo que a quién debemos de temer. Dice, pues lo máximo que nos pueden quitar a los creyentes es la vida, pero no nos pueden quitar, ¿verdad?, otra cosa. Y bueno, eso aquí, hoy en el mundo hay mucha experiencia. Sabemos la persecución que hay en muchos países. Nosotros, afortunadamente, o no sé si a veces si es bueno o malo, no estamos pasando por esas dificultades. Pero hubo un tiempo, ¿verdad?, el tiempo de la Inquisición, que muchos hermanos nuestros pues fueron fieles en su testimonio y fueron incluso a la muerte, ¿verdad? Dice, temer ¿a quién? A Satanás, el que os puede quitar la vida y echarlo en el infierno. A ese es el que hay que temer. Pero después el Señor pues nos habla de el cuidado que tiene de su pueblo. Por eso cuando habla de que dice hasta los cabellos de vuestro pelo están contados. Y es maravilloso porque de esta forma el Señor lo que nos está diciendo que si nuestra vida está puesta en las manos de Dios, todas las circunstancias que nos vengan, pues van a ser en definitiva para nuestro bien, ¿verdad? Aunque tengamos que pasar por persecuciones. Después sigue otro conjunto hablando de la importancia de que confesemos al Señor, a Dios, delante de los hombres. Dice Jesucristo, si me confesáis delante de los hombres, yo os confesaré delante de los ángeles de mi Padre, ¿verdad? Y eso ¿cuándo será? Cuando la iglesia, ¿verdad?, sea presentada, resucitada delante del Padre. ¿Pero qué es confesar? A veces lo más natural es confesar, es dar testimonio verbalmente, ¿no? Cuando alguien nos demanda o cuando queremos, por ejemplo, hablarle a alguien del Evangelio, confesamos. Pero no olvidemos una cosa importantísima, que confesar es fundamental nuestro testimonio. Que mi vida sea de acuerdo con lo que voy a predicar. Porque claro, si yo le hablo a alguien que me conoce de la palabra de Dios y resulta que mi vida no se corresponde con la vida que la palabra de Dios nos muestra, pues esa confesión es totalmente dañina para esa persona, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que si queremos confesarle, pues tiene que ir de acuerdo con nuestras obras y con nuestras hechas. Después habla también de que dice, por ejemplo, la crítica o el pecado contra el Hijo, dice, será perdonado, dice, pero no contra el Espíritu Santo. Eso lo tenemos también en el libro en la epístola a los Hebreos, ¿verdad? Porque dice que ese pecado no tendrá perdón.
Es grave esto, ¿eh? Es muy grave. O sea que si yo como creyente blasfemo o desprecio a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, estoy hablando evidentemente también a cristianos, a creyentes, porque evidentemente todos hemos escuchado personas que no tienen ninguna relación con el Señor blasfemar de Dios, ¿no? Pero para nosotros blasfemar es una cosa muy fuerte, pero sí podemos a veces no despreciar, pero no valorar la obra del Espíritu Santo que está realizando en cada uno de nosotros. Yo muchas veces, hermano, como conocí el Evangelio muy joven, a veces reconozco que no he valorado bien lo que el Espíritu Santo ha realizado en mi vida. Pero conforme van pasando los años, vamos dándonos cuenta del tremendo amor del Santo Espíritu, ¿verdad? Por eso dice que gime con gemidos indecibles para ir transformando en nosotros la imagen del Señor. Por eso, hermano, el no tener en cuenta la obra del Espíritu Santo en nosotros, por supuesto que no es una blasfemia ni nada de eso, pero es una falta de gratitud o de ser consciente de lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que darle muchas gracias a ese Espíritu, porque dice, el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que debáis. Y está hablando cuando el creyente es presentado delante de las autoridades para demandar de su fe, como vemos que ocurrió a los apóstoles y los discípulos en los primeros tiempos, y ha ocurrido siempre a través de la historia, ¿verdad? Sobre todo nosotros en ese aspecto pues tenemos evidentemente mucho, y sobre todo aquí en Sevilla, Valladolid, fueron las ciudades que más sufrieron en el tiempo de la persecución. Pues bien, ahora el Señor va saltando de una enseñanza a otra y dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Claro, sabemos que existía y ha estado existiendo hasta hace poco tiempo, incluso aquí en España, lo que aquí era el mayorazgo, y era que el primogénito recibía todos los bienes. Entonces aquí lo que da a entender de que este hermano estaba pidiendo al Señor que le dije que interviniera para que el hermano, que seguramente sería el primogénito, pudiera repartir. Y el Señor le dice una cosa importante. ¿Quién me ha puesto por juez? ¿Por qué? Porque el Señor en la primera venida vino como Salvador, no como juez. Vino como Salvador de lo que se había perdido, como Salvador del género humano. El Señor va a venir como juez en la segunda venida, ¿verdad? Cuando el Señor venga en gloria con la iglesia resucitada para introducir el milenio, entonces no viene como juez. Pero en este momento el Señor le dice, por eso le dice, Él viene como Salvador. Y después le va a referir una parábola que todos conocemos, ¿verdad? De aquel rico que tenía muchas riquezas. No nos dice que, evidentemente, que hubiera adquirido esa riqueza de forma fraudulenta, sino que dice que su heredad había producido mucho fruto. Y entonces lo que nos va a enseñar es lo que el pecado de avaricia. Porque el tener riqueza
evidentemente, si las usamos para bien, para producir vida, para ayudar, eso es legítimo, ¿verdad? Porque la palabra aparece, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, David, Salomón habían sido bendecidos con riqueza, pero depende de cómo se use. Pero este hombre lo que quería era acumular. Dice, ¿qué haré? No tengo en dónde guardar tantos bienes. Dice, voy a derribar mi granero y voy a hacer graneros mayores. Y entonces ya, pues, come y bebe y sé feliz, ¿verdad? Y el Señor, pues, le dice que era un pobre, desgraciado. Dice, si esta noche, ¿verdad?, vienen por tu alma, ¿de quién serán esas riquezas? El mundo nos valora muchas veces por lo que tenemos, no por lo que somos, por lo que somos. Y por lo que somos, tienes bienes, tanto vale. Esa es la filosofía del mundo. La palabra de Dios, lo importante es lo que somos espiritualmente y moralmente. Eso es lo que el Señor valora, ¿verdad? Y lo que tiene evidentemente una proyección eterna. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y entonces ahora va a desarrollar lo que es la ansiedad por acumular cosas. Y dice, por tanto, dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y se considera los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa ni granero. Dios los alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Y si quién de vosotros podrá afanarse por añadir a su estatura un codo. Por mucho que nos esforcemos en las cosas materiales, eso no quiere decir que sea delante de Dios no es importante, ¿verdad? Porque por mucho que queramos mejorarnos nosotros mismos, no estamos capacitados. Pero sí podemos añadir una estatura espiritual a nuestra forma de ser, a nuestra esencia como persona, ¿verdad? ¿Y cómo? Nos podemos enriquecer como seres humanos con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No hay otra manera. Yo he conocido en mi vida, porque, bueno, en fin, habéis tenido empresas desde muy joven, personas con muchos bienes materiales y una piltrafa como seres humanos, ¿verdad? Insultando, despreciando, y sobre todo uno me causó mucha impresión, que fui a su casa para un chalet que tenía muy importante y para hacer una instalación, y cuando vi cómo trataba a los empleados que tenía, con la punta del pie, unos gritos, unos desprecios, y tenía muchísima riqueza, ¿verdad? Por eso, pero nosotros, aunque humildemente no tengamos bienes materiales, los bienes materiales son necesarios, evidentemente. Necesitamos pues una vivienda, un vestido, unos alimentos. Pero aquí lo que la palabra está diciendo es que esas cosas, Señor, sabe que son necesarias. Pero dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Así que el mayor beneficio, como hemos visto en esta mañana, si somos fieles a la palabra de Dios, el Señor le dice al pueblo, para que os vaya bien en todo. Y también hay bendiciones si somos fieles para nuestros hijos. Dice que si somos fieles hay bendiciones hasta la 4ª generación, ¿verdad? Así que es evidentemente que tenemos que buscar primero el reino de Dios. ¿Qué eso qué significa? Pues, en primer lugar,
que nuestra vida sea limpia delante de la sociedad. Segundo lugar, predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque en el aspecto material, por mucho que acumulemos, ¿nos llevamos algo? No nos llevamos nada, ¿verdad? ¿Qué nos llevamos? Algunas cosas nos llevamos. El amor que hayamos recibido, el amor que hayamos dado, el bien que hayamos hecho a los demás y sobre todo lo que hayamos trabajado para la extensión del reino de Dios, ¿verdad? Eso sí tiene valor eterno. Lo demás todo es pasajero, ¿verdad? Así que termino ya con este último, cuando el Señor dice a cero, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sabéis lo que significa el reino, no, verdad? El reino, cuando se acerca, dice el Señor, se ha acercado a la tierra, el reino de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de trabajar para que ese reino se vaya implantando, ¿verdad? Porque eso tiene consecuencias eternas. Yo siempre lo pienso, y digo, cuando estemos en la presencia de Dios y veamos algunas almas, algunos hermanos o hermanas, que el Señor nos ha utilizado para que conozcan el Evangelio, para que estén allí en su presencia. Lo dice el apóstol Pablo: si vosotros sois mi corona de gloria. Por eso, hermano, la palabra nos exhorta a que acumulemos riqueza, pero allí arriba, ¿verdad? Dice, vended lo que poseéis y da limosna, haceos bolsas y no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, ¿verdad? Aquellos son bienes para siempre. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en este tiempo en las cosas materiales, no vamos a ocuparnos de lo importante, ¿verdad? Así que, bueno, aquí ya por amor al tiempo lo vamos a dejar. Quedan algunas enseñanzas más importantes, pero fundamentalmente haciendo ese repaso de que si vemos en nuestro corazón orgullo, soberbia, si creemos más importante que los demás, evidentemente eso es una levadura que el Señor no desea que tengamos en nuestra vida, que seamos humildes, que seamos agradecidos y que evidentemente en nuestra vida la enfoquemos fundamentalmente al tema espiritual, a esos tesoros que están allí reservados y que podremos disfrutar en la presencia y en la comunión de nuestro Dios eternamente. A Él sea la gloria.